El de la marihuana es un tema controversial, sin duda. Hace poco la Cámara de Diputados aprobó el uso de la cannabis para uso medicinal. Por eso fue que quisimos traer a expertos en el tema. Es por eso que le doy la bienvenida esta noche al doctor Víctor Manuel Guízar Cruz. Él es coordinador de asesores de la Comisión Nacional contra las Adicciones. También me da gusto presentar al señor Emanuel Zúñiga. Él es presidente nacional de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Tradicional, Alternativa y Naturista. Muchas gracias, Emanuel. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Gracias. Estamos por a la orden. Compartir con nosotros sus opiniones para un tema en el que ustedes tienen mucho que ver, el de las sustancias, porque no es posible que por un lado se prohíban, ¿cuántas plantas? 450 plantas, ¿no? Inicialmente, en 1999, existe un documento que es el Acuerdo para Plantas Prohibidas Permitidas para Tés e Infusiones en Suplementos Alimenticios. Inicialmente son 78 plantas. Después la COFEPRIS quería prohibir alrededor de 432 plantas por la cuestión de la validación en la farmacología, es decir, cuando le encuentran una sustancia terapéutica o farmacológica, que viene siendo la contradicción, no existe ninguna planta que no tenga ese efecto farmacológico o terapéutico, y entonces por eso la quieren prohibir en el uso en suplementos, y han querido instalar el que se use las plantas como remedio o como medicamento herbolario, que finalmente eso no es lo que hace la medicina tradicional mexicana o la herbolaria mexicana. Muy bien. Entonces, pues de verdad, es un tema complejo. Es un tema importante además. Por eso les doy la bienvenida a nuestros invitados esta noche y pues continuamos. Doctor Guízar, hace poco la Cámara de Diputados ratificó la decisión de la Cámara de Senadores, la Cámara de Origen, de legalizar para uso medicinal la marihuana. ¿Qué representa esto para los mexicanos? Bueno, ya este proceso tiene ya un tiempo. Se debatió mucho sobre los efectos tanto dañinos a la salud como los que pudiesen ser benéficos para la misma. Es innegable que la marihuana tiene efectos deteriorantes para la salud, pero que también tiene efectos muy importantes en algunos padecimientos del ser humano. Y para ratificar esto se necesita más investigación. Así que la aprobación como un producto medicinal y que se puede ya investigar con él es un avance muy importante. Me explico que la Secretaría de Salud nunca ha estado en contra de si se demuestra que tiene un efecto terapéutico, ¿verdad? Prohibirlo a rajatabla, sino que hay que ver qué contiene, qué sustancias son las que dan una respuesta terapéutica, recordando que la marihuana, hablando así muy en general, tiene muchísimos compuestos. El tetrahidrocannabinol, que es el que da problemas de tipo adictivo y dañino, y los cannabidioles, que tienen otros efectos quizá más benéficos para la salud. Entonces, al aprobarse, pues se abre un panorama importante en la terapéutica y en la investigación sobre esta sustancia. Muy bien. Y Emanuel, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues vemos por un lado con buenos ojos esta aprobación del uso medicinal de la marihuana. Sin embargo, la Federación Nacional de la Industria Herbolaria y lo que tiene que ver con la medicina tradicional, tendríamos nuestras serias dudas respecto a las leyes secundarias y cómo es que se va a dar esta legalización del uso de la marihuana.
Porque si nada más el enfoque es para que se valide, para que unos cuantos hagan las investigaciones, en el caso de la industria farmacéutica, y bien es cierto que están dejando la medicina tradicional, porque el uso de la marihuana en nuestro país ya es algo que existe. En regiones recónditas de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, ¿cómo utilizan este compuesto de marihuana? Pues hacen una mezcla de alcohol hidroalcohólica con marihuana y lo aplican en dolores reumáticos. Entonces, por un lado es bueno que se va a legalizar el uso de la marihuana, pero habrá que ver realmente quién va a acceder al uso de ese efecto terapéutico. Hoy por hoy traemos una discusión a nivel nacional donde hemos hecho un llamado a la Cámara de Diputados. Hemos metido 3 iniciativas que no han prosperado, hemos hecho un llamado a la Cámara de Senadores, al Ejecutivo Federal e incluso al Comisionado Federal de la COFEPRIS, al licenciado Julio Sánchez Itepos, donde ellos reconocen que finalmente no está bien la regulación sanitaria que contempla los productos de plantas medicinales. Sin embargo, tienen que aplicar la ley, porque así está configurada. Hoy por hoy es un debate nacional, porque cuando quieren utilizar el concepto de remedio herbolario trataron de confeccionar todo lo que se hace en la medicina tradicional sin tomar en cuenta lo que realmente es la práctica real. En este sentido trataron de frenar los productos milagro, que a la industria herbolaria nos mal llamaron en algún momento como productos milagro, que son todos los productos que prometen curar todo y no curan nada. Y en ese sentido también ya ha habido un producto milagro que era el famoso marihuanol. Pero ahí también es desconocimiento de las autoridades sanitarias de la herbolaria mexicana. Exactamente. O sea, lo que trataron fue configurar y decir, ahora está la clasificación de suplemento, de remedio, de medicamento, de test, infusiones. Pero en las leyes secundarias, en las normas oficiales de buenas prácticas de manufactura, y ojo, no estoy diciendo que la industria no quiera regularse, sí queremos regularnos, pero el tema es que tenemos que tener una inversión de 25 millones de pesos para tener un laboratorio prácticamente equivalente a lo que es un laboratorio de medicina de alópata. Y entonces los pequeños productores de regiones que elaboran productos con plantas, y ha sido un ejemplo que les hemos dado a conocer constantemente. Ahorita está de moda la moringa, existen productores que siembran moringa, hacen sus encapsulados. Obviamente las condiciones sanitarias pueden ser eficientes en usar cofia, guante, validar que tenga realmente la identificación taxonómica de la planta. El problema lo tenemos en cuanto al reconocimiento de la propiedad farmacológica. En ese momento debe ser medicamento o remedio. Bueno, y ya no tenemos 25 millones para hacer un laboratorio. Ahí está la Secretaría de Economía. Ahí está el problema con nosotros. Ahí está el doctor Guajardo, está la Secretaría de Economía. Ellos están dispuestos a atender a los pequeños productores, pequeños comerciantes para reactivar el mercado interno. Eso es lo que ha dicho el doctor Guajardo, le creemos. Él está muy metido en este momento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sin duda es un hombre buen intencionado que creo que puede actuar en ese sentido. Pero el tema es marihuana. ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que es muy importante lo que comenta nuestro compañero en el sentido de que puede haber en muchísimas plantas, en especial la marihuana, hay efectos terapéuticos, pero desde el punto de vista de la medicina científica, no es haciendo infusiones de alcohol y creer que sí cura el reumatismo y todo. Puede ser que sí, no lo pongo en duda, pero se tienen que tener ciertos protocolos de investigación, de toxicidad, de bioregulación, etcétera, para que realmente el efecto terapéutico sea bien estudiado, efectos positivos y efectos negativos. Todas las sustancias tienen efectos secundarios. Desde un punto de vista ideal, y México tiene una tradición en la herbolaria, pero a lo mejor hasta superior a China, en muchas ocasiones hemos leído al Códice Badiano, al Códice de la Cruz, que de veras es un libro maravilloso y de todo el conocimiento que se tenía de la herbolaria. Pero eso no quiere decir que tome uno la planta que nos están recomendando y se la demos a uno para ver cómo le va a ir con esta, o creemos que le va a ir bien. Concreto, uno,
La marihuana tiene efectos, sí, ¿cuál? ¿Qué sustancia? ¿Qué parte de la marihuana? ¿Cómo se va a purificar? ¿Cómo se van a controlar los efectos secundarios? Efectivamente, si nosotros leemos y vemos las sugerencias terapéuticas de la marihuana, es un sinnúmero de problemas de salud que se pueden supuestamente manejar. Por ejemplo, el glaucoma, problemas de esclerosis múltiple, atención al cáncer, manejar las náuseas y vómitos que produce la quimioterapia, para el autismo, para esto. Eso es preocupante, porque ninguna sustancia es panacea para estar toda esa gama de padecimientos, ver cuál es el que le da mejor resultado con los medicamentos tradicionales versus los derivados de la marihuana. Y hago un paréntesis, de cualquier manera, la utilización no es la marihuana como tal, no es el vegetal, sino que son derivados de la marihuana. El fumar o comérsela, pues no ha demostrado mucho beneficio, pero sí problemas en la salud. Hemos visto ya también, como todas las sustancias, tiene efectos deteriorantes en la salud. Pues el síndrome amotivacional, altera el sistema nervioso, principalmente en el circuito de recompensa, tiene problemas cardiovasculares, en el embarazo puede dañar al producto. Bueno, hay un sinnúmero de problemas de salud ya bien confirmados con respecto al abuso de la marihuana. Pero esto no quiere decir que no tenga una aplicación terapéutica, sino que hay que saberla con los parámetros que hay y cómo se debe de utilizar, médicamente estas sustancias. Si no caemos en el ideal, no los de antes con la sabiduría de los aztecas y todo, que sin duda la hubo, pero también tenían problemas. El uso de esas sustancias no son inocuas, no son de uso común. Tienen efectos secundarios. Es muy cierto lo que dice el doctor Guízar, no por algo él es el coordinador de asesores de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y esto que está diciendo es muy importante, es muy trascendental. Quiero entender, por lo que usted dice, que podría lograrse una vinculación con el adelanto tecnológico que tiene México, que se considera de los más altos a nivel mundial. Se podría lograr que pudieran conjuntarse la medicina herbolaria y la medicina alópata para hacer una medicina más económica, más accesible a todos los mexicanos, como se hace en China, por ejemplo, hacerlo en México de este modo. A mi juicio sí, ¿verdad? Con un respeto hacia las dos formas de atender, pero se puede hacer. Ahí conozco protocolos de investigación sobre sustancias, no me refiero nada más a la marihuana, sino a algunas otras que tienen algún efecto terapéutico. Entonces, no creo que estemos peleados en ese sentido. Inclusive, no me dejarás mentir, está allá en Chiapas, en las zonas indígenas, hay medicina tradicional con la medicina alópata, por llamarle de una manera. Pero sí hay acercamientos. Sí hay acercamientos, pero realmente hoy por hoy no está bien regulado. Nosotros hemos entrado en contacto con el doctor Almaguer, que él es el de la Comisión de Salud, en cuanto a la medicina tradicional, él es el director de medicina tradicional. Él ha reconocido en una ocasión que los acuerdos no están totalmente clarificados, y han sido acuerdos económicos para tratar de tener estas dos medicinas en conjunto. ¿Cómo ha sido económicamente? Si un médico tradicional quiere abrir un consultorio, pues obviamente la Secretaría de Salud no tiene contemplado el médico tradicional y le va a clausurar, lo va a multar y vienen todas estas cuestiones. Pero yo le decía yo sí apuntalaría algo que no estoy de acuerdo con el doctor Guízar, ¿no? Sí. Y perdón que se lo diga, pero no podemos menospreciar el conocimiento tradicional y eso viene de generación en generación. Entonces, si nosotros no lo reconocemos, estamos yendo en contra de nuestro derecho ancestral
a curarnos como nosotros reconozcamos como mejor nos parezca, o a lo que yo tengo derecho a curarme como quiera. Y hoy por hoy decir que solamente la medicina alópata es la punta de lanza, deja fuera todo el conocimiento ancestral. Y yo le preguntaría, ¿cuántos indígenas tiene usted contemplados en estadísticas reales que murieron para saber que la cola de caballo o X planta, la que usted me diga, no les ayudaba en ciertos padecimientos? No está registrado que tuviéramos efectos o padecimientos de obesidad, de diabetes y de muchas enfermedades crónico-degenerativas que ahora existen en la realidad, pero digo, muestren las estadísticas de cuántos se murieron. En Nezahualcóyotl tenemos en Texcoco un gran parque nacional que se conserva donde existen diferentes plantas de uso medicinal. En el tema de la marihuana no estamos peleados con que se haga investigación, sí es real, pero necesitamos también hablar de una regulación que incluya la medicina tradicional herbolaria. China le apostó a esto y hoy por hoy son la punta de lanza y generan más de 800,000 millones de dólares de ingresos a su país. Son unas cantidades exorbitantes. La medición de la industria tan solo en producción, hablamos de 250 millones en recolección y generan alrededor de 8,000 familias empleos que se dedican nada más a la recolección. Sin lugar a dudas, aplaudimos que se reconozca el uso terapéutico de la marihuana, pero creo que falta investigar, como usted atinadamente lo dijo, de la mano de las dos cuestiones. No se trata de ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Digo, si yo de niño me decían, o quién no se ha curado con un té de manzanilla para un padecimiento estomacal, la manzanilla tiene alrededor de 72 acciones farmacológicas distintas. La marihuana también es una panacea, tiene muchísimas, pero no estamos diciendo que se haga una infusión de marihuana. Habrá que hablar con los especialistas en plantas medicinales, porque hoy por hoy quiero decirles que existe la carrera de naturopatía, la carrera de médico tradicional. El gobierno de la Ciudad de México, por medio de CEDEREC, promueve esas carreras, pero como no está regulado, le estamos invirtiendo en educación, pero ahora, ¿dónde pueden trabajar? Bueno, esa es la gran pregunta. Pues ya está el punto de partida, ya tenemos esta ley aprobada, ahora faltan las leyes secundarias que vienen acompañadas, es todo un proceso el que falta por llegar, pero tenemos un gran punto de partida. Tenemos al Hospital Nacional Homeopático, que tiene una gran solidez, tiene muchos años, sabe mucho de herbolaria, y ahí es donde se podrían comenzar a conjuntar los esfuerzos. Es obvio, ahí tienen trabajo por delante tanto diputados como senadores. En vez de crear comisiones de controversia que finalmente no producen nada, pues deberían de enfocar sus esfuerzos, sobre todo los presidentes de las comisiones de salud y asistencia social, de unir esfuerzos y entrarle de lleno a la legislación que permita esta vinculación entre las dos medicinas pues inexplicablemente divorciadas. Creo que se puede conjuntar, para eso están aquí esta noche nuestros invitados y qué bueno que así lo digan. No, tal vez así, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que no se entendió bien lo que dije. No es desechar el conocimiento ancestral, sino ponerlo en la palestra de una investigación científica para ver si realmente los efectos que supuestamente tiene cualquier vegetal pueden utilizarse para el proceso patológico al cual está destinado. Al contrario, es apoyar esa situación. No dudo que lo tengan, pero hay que demostrarlo. Y no en el sentido de que lo dijeron durante muchos años, no. Vamos a confirmarlo, vamos a ver. La preocupación es hasta qué cantidad tengo que dar. Dar un té no es igual que dar una cantidad exacta de la sustancia. Eso es todo. Pero de ninguna manera divorciarnos del conocimiento ancestral. Reitero, regresen a nuestra historia y van a ver qué maravilla tenemos con respecto al herbolario. ¿Emanuel? Sí, finalmente es un tema muy de repente controversial, porque digo, con todo respeto, doctor, yo le pregunto, y podemos traer especialistas, un médico tradicional, y un médico tradicional sabe la hora en la que tiene que cortar la planta, y no porque se lo haya dicho
la cuestión de la medicina alópata ni un estudio, sino porque él ya trae el conocimiento ancestral que vino de generación en generación, y esto era nuestro conocimiento natural. Y no estoy desechando el conocimiento de la industria farmacéutica, son muy buenos, se hacen muy buenos estudios, pero el médico tradicional sabe la hora, la conjunción de la luna, y finalmente, cuando científicamente se demuestra, pues es la hora en la que se conjuntaron ciertos taninos, ciertas sustancias activas, pero hay que entender que aquí se maneja el conjunto de la planta. Allá en la farmacéutica se maneja la síntesis química, sacando el efecto farmacológico de cierta sustancia, pero es tan válido uno como tan válido otro, porque finalmente convergen cosas que de repente son desechadas por los científicos, porque, bueno, ahora se lo ponemos al revés. Tú aprende lo que hacemos nosotros, lo que hace la herbolaria tradicional, porque están desconociendo cómo realmente lo hacían Nezahualcóyotl, cómo realmente lo hacían los indígenas, que fuimos conquistados de otro tema muy diferente, y tan es así que China, al haber reconocido su medicina tradicional, ha sido la punta de lanza, y tú vas allá y te puedes curar desde la cuestión alópata, la cuestión de acupuntura, la cuestión de Reiki, medicina tradicional, homeopatía, y existe una panacea de cómo curarme, que sería ahí el reconocimiento real a nuestro derecho humano de yo decidir cómo llevo mi tratamiento, porque hoy por hoy los problemas que presentamos en enfermedades crónico-degenerativas también tienen mucho que ver con la alimentación. Claro. Y como decía el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces es un conjunto de todo, no podemos pelearnos con nada, debemos de buscar la mejor forma. Claro, pero sin duda, los mexicanos tenemos derecho a una medicina más segura. Obvio. No, realmente no estamos en contradicción. Lo que tenemos que hacer es demostrar a la luz, no me refiero a la medicina como tal, sino al conocimiento científico, si realmente funciona para lo que dice. El que lo corten en la mañana, esto sí es toda una tradición y es muy respetable, pero vamos a ver si es cierto que si se corta en la mañana da mejor resultado que en la tarde, etc. Es irrelevante esto. Lo que es importante es, primero, respetar. En ningún lado he visto yo que se niegue el tratamiento a una persona que decida. Si decide tratarse con un médico tradicional, con una alópata, yo no he visto ninguna reglamentación en contra de esto. Si quiere ir a curarse al homeopático, que unos no creen en lo absoluto de la homeopatía, etcétera, no hay ningún problema. Cada quien se puede tratar con lo que a su modo y su conocimiento nos da. Pero sí tenemos que hacer más demostrable lo que creemos que está tratando esta sustancia o esta planta, definitivamente. Pero no están, a nadie se le niega que se vaya a curar con el doctor A, con el doctor B, con el doctor C, o la técnica terapéutica que decida al final. Perdón que lo contraiga, pero hoy por hoy, y sí lo invito a que revise un poco la legislación que está como coordinador de asesores de un tema tan importante que es la prevención de las adicciones. Falta documentarse un poco más, pero si yo quiero abrir un consultorio como médico tradicional, va a llegar Cofepris y me va a decir: espérame, no eres médico, no es válida tu medicina, porque nos están queriendo obligar a validar algo científicamente, que ya se ha hecho. Abigail Reyes en el IMSS hace muy buenas investigaciones donde están validando el efecto farmacológico de N cantidad de plantas. Y tenemos un problema, porque cuando lo validan, automáticamente quieren que se produzca con esas plantas o remedio o medicamento herbolario. Y entonces hablábamos del otro tema: los productores, los fabricantes no pueden ingresar, y menos tampoco los médicos tradicionales, porque sí se reconoce, que se tiene que hablar. No se reconoce. Sí, o sea, muy amplio. Es un tema que hay que trabajar mucho en la legislación, en las cámaras, como atinadamente lo dijo, en la misma Cofepris llevamos N cantidad de mesas de trabajo atendiendo diferentes problemas, porque esto trae diferentes enfoques. Hay cuestiones que sí se reconocen. Ahorita hemos hecho un logro y un esfuerzo, lo reconozco, del comisionado federal Julio Sánchez y Tepos, porque dice: bueno, no está contemplado, metamos como otros consultorios, pero luego no está clarificado que va a entrar en otros consultorios. Le platico: la Universidad Veracruzana, la Universidad de Tlaxcala, el Centro Universitario de Alternativas Médicas, tienen la carrera de naturopatía.
Y hoy por hoy, ¿qué es un naturópata? Es un especialista en salud que receta plantas medicinales en diferentes padecimientos, en diferentes cuestiones. Está avalada por la SEP, pero resulta que se abre en un consultorio. Y ahí es la contradicción. Sí está prohibido, pero no está prohibido. Entonces, explíquemelo. ¿Por qué? Porque llega la COFEPRIS y entonces va a decir, no es válido porque eres licenciado en naturopatía, no lo tengo contemplado en la regulación actual, en las leyes actuales, y dónde te acomodo. Pero por lo pronto, ¿qué crees? Tienes una sanción que va de los 420,000 hasta los 900,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, que habría que analizar también esa cuestión de las infracciones. No, Entonces, es un tema complejo. Yo creo que lo rescatable de esto es que se está avanzando en materia de regulación. Es muy importante el uso de la marihuana porque es una planta que tiene muchas investigaciones validadas en otros lugares como Estados Unidos, en China, en Francia. Sin embargo, esa validación también se debe de aterrizar a la parte de la medicina tradicional. O sea, debe ser el punto de partida. El punto de partida hacia el problema global, sin duda. El tema es claro, y creo que eso nos abre lo de la marihuana para platicar de todo esto. Y sí, yo creo que tenemos que leer más, fíjate, mucho de lo que comentas es como la idealización de la medicina tradicional y todo, y te lo aplaudo, o sea, con mucha enjundia lo defiendes, pero hay que centrarse. Ya las cosas estas la organización del consultorio y no todo esto, bueno, eso se tiene que trabajar con la COFEPRIS, pero no idealizar, ¿verdad? Yo creo que tú conoces, obviamente es lo que estás preparado y conoces, pues el efecto placebo. ¿Qué tanto es el efecto placebo? ¿Qué tanto es la idealización? Y que cura, no estoy diciendo que no, pero ¿qué tanto es eso? Eso es lo que tenemos que ir como decantando para ofrecer un mejor servicio de la naturaleza que sea para nuestra gente. ¿Sí conoces el tratamiento que se da en Oaxaca con los médicos tradicionales, con esto? En cualquier mercado yo conocí unos en el Estado de México, pues hay médicos tradicionales que están ahí trabajando. A eso me refería yo. Ya si lo quieren regular, obviamente tienen que apegarse pues a la reglamentación que existe actualmente, que no está contemplada. Hay que hacerla nueva. Porque quiero decirle que la Organización Mundial de la Salud, en tratados internacionales que nuestro país ha firmado, reconocen la medicina tradicional. Y digo, no nos vamos a contradecir el efecto placebo. No. El efecto placebo fue un concepto inventado por una industria que también vende salud, que también habla de millones de dólares. No se niega. Pero aquí el tema principal es que la OMS mandata a todos los países del mundo a preservar su medicina tradicional por ser una cobertura de salud donde los estados, es decir, los países, los gobiernos de los estados, de los países, no pueden dar esa cobertura de salud. Y eso no se niega. Hoy por hoy existen regiones en Oaxaca, existen regiones en Chiapas, en Guerrero, donde es una maravilla el uso de las plantas. Quiero decirle que mi esposa, con efecto placebo no, iba a ser intervenida quirúrgicamente porque la vesícula biliar se le había engrandecido, estaba hecha a bolas. Entonces, por esta inflamación tenía que ser intervenida. Llegamos con su abuelito en una región de Quechultenango, Guerrero. Ya hasta ni quiero decir la planta porque la van a validar farmacológicamente y luego van a decir está prohibido, pero bueno. Tomamos corteza de una planta que se llama coapinol. Me quedé así pensando, como usted también, porque se puso en la noche a serenar con agua directamente. No se hizo ni una infusión, nada, era una infusión en frío. Y dije, tal vez funcionará o no. Se lo tomó. No, le intervinieron quirúrgicamente. A mi suegra lo mismo, y le hemos aplicado en 3-4 veces. Es bueno. Pero ese no es efecto placebo. Sí, ahí está. Ese es un efecto Hay una cosa, yo quisiera un comentario placebo, ¿no? Sí, yo quiero comentar esta, y antes de concluir, porque ya pues prácticamente nos vamos, pero yo quisiera comentarles que en el Instituto Nacional de la Nutrición hay muchos hospitalizados que se encuentran ahí porque les administraron mal un medicamento herbolario. Sí. O sea, los efectos secundarios son tremendos en algunos casos.
No sé, quizá lo crea, Emanuel, no, yo no ataco el herbolario, por el contrario, qué bueno que se pueda conjuntar esta medicina, que se pueda terminar con esta mala regulación que hay y falta de conocimiento de la herbolaria para llegar a una conjunción que no les afecte financieramente, ni tampoco afecte la salud de los mexicanos. Pero es un tema del que seguramente conversaremos en otra ocasión. Sí, les agradezco mucho. De hecho, puntualizando nada más poquito en eso, nosotros no estamos diciendo agarra una plantita y con eso te vas a curar, no. Aún así, pedimos, si quieres curarte con plantas, busca un especialista en plantas, porque hay gente que ha dedicado su vida a estudiarlas y hoy por hoy tiene el conocimiento tradicional. Ser médico tradicional, merece el derecho ser médico tradicional implica, para que te aprueben de acuerdo a su cultura, 20 años de estudio. No están improvisados tampoco. Entonces, sí necesitamos no ser irresponsables. Yo comparto con ustedes, por eso es que nosotros estamos sobre la regulación y tratando de salvar este tema, ¿no? Para que no afecte la salud de los mexicanos y se conserve el conocimiento ancestral. Pues sin duda hay mucho de dónde partir. Yo veo aquí una excelente comunicación entre los dos invitados, de llegar a acuerdos iniciales que nos permitan avanzar en esto, en tener una mejor medicina para todos los mexicanos. Un minuto para concluir, ¿qué nos diría? Bien, qué afortunado este programa para poner en la palestra la medicina ancestral, hacerla más científica, porque así es el camino, no es lo mismo hace 100 años o 1000 años que ahora, y que la marihuana es digna de ser estudiada y de ser investigada y aplicarla en muchos padecimientos, pero no es la panacea. Es uno más del armamentario médico que pueda tener cualquier país para atacar algún grupo de enfermedades en especial. ¿Emanuel? Pues yo aplaudo que se hagan este tipo de mesas de debate, porque finalmente hay dos reconocimientos muy importantes, ¿no? Es bueno lo que se hace con la medicina alópata, es bueno lo que se hace con la medicina tradicional. El derecho a decidir ya queda en los mexicanos, en cada uno, porque finalmente defenderíamos también la parte del conocimiento ancestral. Yo sí tengo mis serias convicciones en eso, y no es que lo idealice. Desde que llegaron los españoles, nos conquistaron, existe el conocimiento y se ha venido dando de generación en generación. No todos lo tenemos, porque hasta yo reconozco que un médico tradicional tiene mucho más conocimiento que yo, pero sí es una maravilla cuando vemos cómo existen esas alternativas saludables, porque tenemos un gran problema de infinidad de padecimientos, de enfermedades crónico-degenerativas que afectan la salud de todos los mexicanos. Entonces, con esta parte que van a investigar la parte de la alopatía, lo único que pedimos y alzamos la mano, porque también ya metimos la solicitud formal a la COFEPRIS para que nosotros también investiguemos en la medicina tradicional qué usos y aplicaciones. Y que quede claro, no estoy diciendo que con una mezcla hidroalcohólica ya. No, vamos a ver de qué forma y en cuántos tratamientos, porque no es como piensa la gente, que nada más tomo mi plantita y ya no. Tenemos que buscar la conjunción y el padecimiento. Por eso pedimos siempre, vayan con especialistas en salud, sea alópata, sea un médico tradicional, un naturópata, pero vayan con un especialista, porque finalmente nos va a orientar de una mejor manera. Así es innegable que tenemos una gran riqueza histórica en medicina herbolaria, pero también es innegable que tenemos investigadores al más alto nivel a nivel mundial, reconocidos como tales. Yo quisiera mencionar en este caso al doctor Gilberto Castañeda, que es una de las gentes que mucho conocen, que son abiertas, que son liberales, y sin duda, si se conjuntan ambos esfuerzos, lograremos avances muy importantes en medicina. Ese es el propósito de este programa. No te vayas, sigue con nosotros. Continuamos.